Ok, a partir de ahora empezamos a grabar. Todo lo que se diga aquí queda grabado para la historia. Vamos a ver. Uy, ay, ay. Hola, buenas. Hola, hola, hola. Eh, ay, se me perdió aquí. Marlon, ¿verdad? Me pediste. No, Mauricio, por favor, Ah, profe. Mauricio, perdón. No, tranquilo, tranquilo. Aquí estás. Listo, creo que ya. Ahí la ven. Sí, yo lo veo. Bueno, está bien. Ok, ¿se me escucha? Te escucho. Bueno, ¿se me Sí. escucha? ¿O se me escucha muy mal? Se escucha bien, compañero. Ah, ok, ok, muchas gracias. Buenas noches, compañeros y profesor. A continuación, el grupo 1 le venimos a presentar lo que es la Asociación Ecologista Costarricense en la península de Osa, el revés del Stone Container. Pásela, por favor, Mauricio. Como parte introductoria, bueno, para hacerles una pequeña descripción demográfica de la zona, bueno, la península de Osa, perdón, cuenta con el único bosque lluvioso en la zona centroamericana pacífica, en la zona pacífica centroamericana. Es el único que hay. Y este bosque precisamente ha estado muy amenazado, muy presionado por acciones antropogénicas sobre todo con empresas extranjeras de que quieren venir y empezar a producir en esta zona, bueno, iniciar su proceso productivo aquí. Entonces ocurre el caso que es con respecto a esta transnacional, que es en los años 1989, perdón, y 1992, que desea instalarse ahí y desforestar lo que son 24.000 hectáreas de bosque virgen. ¿Podrías pasarla, por favor? Entonces, es aquí a partir de estas negociaciones que hay entre la empresa, esta transnacional y el gobierno de Costa Rica en esos años, que nace la Asociación Ecologista Costarricense, porque se dan, digamos, ciertas incoherencias, ya que la empresa en sí no contaba con ningún tipo de estudio de impacto ambiental, e incluso ellos lograron que se renegociara y que se hicieran estos estudios. Fue tal el impacto, obviamente, digamos, no solamente fue esta organización, esta asociación que estaba involucrada, sino también lo que era la comunidad que vivía ahí, incluso una ONG muy famosa que es Greenpeace, llegó a darle apoyo a esta asociación para que esta empresa transnacional no implementara, digamos, no se desarrollara en lo que es la península de Oso, porque se iba a causar un gran daño ambiental y amenazaba la biodiversidad de la zona. Pásela, por favor. Buenas tardes. Bueno, con respecto a la complejidad, podemos ver, bueno, pude encontrar que, bueno, en el mundo las amenazas y agresiones e incluso, bueno, hay asesinatos, sufridos por ambientalistas,
digamos, se ha dado varias veces durante la historia en diferentes países. Pero para Costa Rica esto no era una realidad y era un tema ciertamente bastante complicado de comprender en los años 90. Que, bueno, el movimiento ecologista tomó mucha fuerza en Costa Rica desde los años 70, 60, debido a una empresa que quería explotar bauxita en Pérez Celedón, que se llamaba Alcoa. Y ahí muchos universitarios se unieron en contra de esta aprobación de este contrato. Y gracias a, bueno, a muchos de estos movimientos, hemos podido mantener mucha de la integridad del país y mucha de nuestra identidad como bueno, naturalistas y ¿cómo se expresa? Perdón, como esenciales y un tema más verde, ¿verdad? Según la Federación Costarricense para la Conservación del Medio Ambiente, se han mantenido registro de hasta 10 asesinatos en Costa Rica, en los cuales han visto pues de la muerte de líderes incluso ambientales, bueno, que manejan movimientos ambientales. Y esto, según ellos, es debido a más que nada tres factores. En primer lugar, es que el tema es un movilizador para la sociedad en general, y esto es porque las comunidades desde hace mucho tiempo se organizan en la defensa de los recursos. Por otro lado, también es que se vive una crisis ambiental, digamos, más que nada en los países muy desarrollados, en donde ya no hay dónde explotar, hablando más que nada de Estados Unidos. Y también el tercer aspecto es que estos grupos de ambientalistas se han puesto, bueno, puesto en contra bueno, de temas que tienen como mucha relevancia para el desarrollo, como digamos, los alimentos transgénicos, la explotación de petróleo y la minería. Y por esto es que pueden llevar hasta sus casos tan extremos de la muerte de estos líderes. ¿Me podría pasar la diapositiva, por favor? Y este fue el caso de los líderes que comandaron esta lucha, ¿no? Los líderes de la ECO, de la Asociación Ecologista. Estos líderes se llamaban Fallas, Cordero, Bustamenta y Mariaga. Lideraron una dura lucha contra la empresa, que ya había explicado a nuestro compañero Marlon, porque ellos querían instalar una planta para producir papel y cartones, y que esto podría ser una industria altamente contaminante, que incluso hasta afectaría a áreas protegidas del Parque Nacional. Y es así como en 1994, que se dice que fue misteriosamente, pero me imagino que no tiene nada misterioso, se quemó la casa y bueno, pues murieron calcinados, Oscar Fallas y María del Mar Cordero, y también Bustamante, que estaba de visita, pero me imagino que si fue, digamos, algo ya premeditado, esto todo lo tenía medido. Y luego, 7 meses después, se murió Mariaga, que incluso tenían como un mes de estarlo buscando y todo. Esto, digamos, nos da a ver la complejidad que tiene, y bueno, tenía más que nada en estos momentos tener un movimiento de estos y de intentarse plantar enfrente de transnacionales con tanta potencia y con tanto poder adquisitivo. Bueno, buenas noches. Entonces, con todo lo que han venido hablando los compañeros, había una necesidad de organizarse, entonces aparece AECO como la cabecilla de todo lo que se organizó para luchar en conjunto con una meta clara y común, que eso es lo que hemos visto que hacen las organizaciones, ¿verdad? Tener una meta clara y común para todos. Porque la lucha era contra una gran multinacional capitalista y, como lo dijo Mario, era una lucha muy fuerte. Entonces, se unieron entre la AECO, científicos, políticos y los vecinos de OSA y otras organizaciones para poder luchar en contra y vencer. Y para esto lo relaciono con esta frase de Marx, que es proletariados del mundo unidos,
que si bien era en otro contexto, pues es similar porque llama a la unión de todos para luchar en contra de algo que nos está haciendo daño. Y bueno, en este caso del capitalismo, eso es una similitud. Y bueno, ¿cuál era el objetivo? Evitar la pérdida de la biodiversidad, que como ya mencionaron los compañeros, OSA es un sitio muy diverso y especial. Además, otro de los objetivos era asegurar la seguridad alimentaria para las personas que vivían ahí, porque la actividad que se iba a llevar a cabo iba a deteriorar los suelos y no les iba a permitir continuar con su agricultura. Bueno, ahora en referente a la legitimación, como mencionan mis compañeros, el proyecto Stone no solamente agredía lo que es la diversidad biológica, sino que también irrespetaba a las comunidades del Golfo, ya que se pretendía imponer un modelo de desarrollo el cual era degradante y tenía pocos beneficios para los pobladores de la zona. Y también se verían afectados lo que son los ecosistemas marinos y terrestres. Por lo cual le traemos a ustedes los siguientes puntos referentes al marco legal que se siguió para poder abordar el caso por parte de AECO. Primeramente se buscaba un camino legal. Para 1993 se propuso proteger al Golfo Dulce contra cualquier actividad industrial mediante el ideal de darles un estatus especial de zona protegida, donde se propuso declarar al Golfo como un parque nacional. Y en este mismo año también se escribió a las Naciones Unidas solicitando el estatus de una conservación especial para la península de Osa. Sin embargo, esta línea no tuvo mucho éxito. Luego se presentó una crítica a la EIA que propuso en este caso Stone, para la cual se buscaron y se encontraron argumentos para defender el medio ambiente. También se expresó que la evaluación de impacto ambiental fue propuesta incluso después de que ya se había firmado el contrato. Y también se expresó que esta fue propuesta para fines de una empresa privada y no tenía fundamentos legales, por lo cual no se podía permitir en este caso en la zona marítimo terrestre, que es considerada como un bien público. Luego, para 1994 se presentó un primer recurso de amparo. Sin embargo, la Sala Constitucional expresó que este no contaba con los requisitos suficientes para que fuera tomado como un caso, por lo cual este recurso de amparo se rechazó. Y a eso también se le sumó que oficialmente el artículo 50 de la Constitución Política en aquel entonces mencionaba que para poder interponer un recurso de amparo era necesario que se fuera vecino de la zona. Luego, meses más tarde, se dio una modificación al artículo 50, en el cual se estableció que cualquier persona podía reclamar la violación del derecho a un ambiente sano, sea o no vecino del lugar. Pásala, por favor. Esta modificación al artículo 50 se tomó como base para poder proceder con el caso. En esta parte, la Contraloría mostró su desacuerdo hacia el contrato con la empresa, Stone, y se basaron en el artículo 50 para poder presentar las obligaciones estatales que giran en torno a un derecho a un ambiente sano. También se tomó como base lo que fueron convenios internacionales y otras obligaciones ambientales que se dieron para 1992 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre un ambiente y desarrollo. También se tomó como base el Congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras en 1993. En este punto mencionan que las entidades superiores de fiscalización y control, como lo son la Contraloría, deben desempeñar su papel basado en el manejo y protección de los recursos naturales, es decir, del capital natural,
expresando que estos son fondos públicos y deben ser objeto de control y de fiscalización. También se tomó en cuenta la Declaración de Río de Janeiro en 1992, la cual fue firmada por Costa Rica, y dicha declaración expresa un principio de precaución, donde es mejor evitar proyectos si el riesgo ambiental va a ser muy alto. Y bueno, tomando en cuenta todo lo anterior, la Defensoría de los Habitantes, 2 semanas después de que la Contraloría expresara su desacuerdo, acordó derogar el contrato, afirmando que la evaluación de impacto ambiental era incompleta, insuficiente e inadecuada. Y bueno, eso fue lo que se tomó en cuenta para poder continuar con la legitimación del proyecto. Siguiente. Y muchas gracias. Aquí están las referencias y aquí había un video que queríamos que fuera para reflexionar ya al final. Pero voy a ponerlo, no sé si van a escucharlo. Si no lo escuchan, ahí lo dejamos para que lo escuchen después. Por favor, avisen si no se escucha. Se escucha bajito. Bueno, no lo escucho, la verdad. Yo no escucho nada. No sé si los demás sí escuchan. Yo tampoco, Mau. Bueno, ahí lo escuchan después. Eso sería todo. Muchas gracias, chicas. Excelente. Bueno, imagínense si no hubiera habido todo este movimiento y esta lucha, el daño tremendo que le hubiéramos causado a OSA, uno de los lugares más activos en biodiversidad, creo que catalogado del mundo. Hubiera sido una pérdida importante. Increíble. La declaración de Río del 92, estaba yo pequeño y tengo un leve recuerdo de que estaba viendo tele y salió un especial de los Muppets haciendo publicidad a la conferencia de Río. Creo que es una de las más importantes que hubo. Ya movilizó a una gran cantidad de países. Vamos a ver. Sí, no sé si me diste. Bueno, el control. Ah, sí, perdón, se me olvidó. Vamos a ver. Pero sí, esa lucha fue sumamente importante y permitió también avanzar en nuestra legislación, como dicen los compañeros, a modificar la Constitución y también poner en el tapete ya los estudios de impacto ambiental. Excelente, gracias, chicos. Vamos con el grupo 2. Profe, ¿me hace host a mí, porfa? Ok. Vamos a ver, ya te digo, Samantha. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. A nuestro grupo le correspondió el tema sobre la expansión piñera en el distrito epital de San Carlos. En este lugar se llevó a cabo una lucha para contener el monocultivo y la contaminación del agua por el herbicida bromacil. Como introducción, primero vamos a hablar de los antecedentes de lo que fue el caso en sí, desde qué punto empezó. Y es que en el distrito de Pital se llevaron a cabo análisis en el agua
de sus mantos acuíferos en los años 2015, 2016 y 2017. Estos fueron llevados a cabo por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, o también conocido como SICA, en el cual se detectó la presencia de varios agroquímicos, herbicidas, fungicidas, como los que aparecen en pantalla, como el nitrobutanil, el triadimetón, el oxamil, el ditóxido de hiperporonilo, que es un sinérgico de plaguicidas. Eso quiere decir que en sí, por sí solo, él no va a actuar como un plaguicida, pero si se le coloca a un plaguicida, de verdad, por decirlo así, este plaguicida va a tomar como más fuerza y va a ser como más efectivo. Y por último está el herbicida bromacil, el cual fue prohibido en el 2017. Y más adelante mi compañera Gloriana les mencionará el por qué. Continuando con el caso, fue hasta julio del 2018, varios años después, fue que el SICAC y el Sistema Fitosanitario del Estado admitieron durante una comisión especial de ambiente en la Asamblea Legislativa que no habían informado a los miembros de las asadas afectadas ni a las autoridades de salud. Entonces, todos esos años estuvo tanto Pital como otras comunidades aledañas consumiendo agua contaminada por agroquímicos. Y por esta razón las asadas fueron fuertemente criticadas y acusadas por negligencia. Sin embargo, estos se defendieron diciendo que el verdadero problema está en la inacción de las autoridades, ya que hay cultivos de piña que llegan hasta las orillas de las casas y a pesar de los daños al medio ambiente y a la salud de las personas que ocasionan estos químicos utilizados en las piñeras, aún se siguen dando permisos para que se continúe expandiendo el monocultivo. En la foto que se encuentra en la esquina inferior de la derecha podemos ver cómo hay una casa ahí muy cerca de lo que es la piñera. Sin embargo, con esta aclaración de las asadas no deja de no tener un poco de sentido, ya que también era parte del trabajo de las asadas y de otras autoridades de salud llevar a cabo los estudios necesarios, ya que al ser comunidades que se encuentran, si podemos pasar a la siguiente imagen, bueno, a la siguiente diapositiva. Esta es una imagen satelital de Pital, la conseguimos por el mapa de Google Maps, y como si pueden observar bien, y si no después los invito a buscar el lugar en Google Maps, se puede observar el montón de cultivos que hay alrededor. Técnicamente es como un pueblo escondido entre la piña. Entonces, a pesar de la situación en la que se encuentra, el estar rodeado por tanta piña y en ellos se aplica obviamente todo el tiempo agroquímicos y otro tipo de productos, las autoridades sanitarias y las asadas tuvieron que haber hecho estos estudios para determinar la contaminación de las aguas que después la población iba a consumir. Entonces, como que está 50-50 la problemática, tanto por las piñeras, obviamente, y también por el Estado, por seguir dando los permisos para seguir expandiendo el monocultivo, y también de las entidades públicas que no llevaron a cabo estudios propios para determinar estos impactos. Siguiente. Y bueno, para profundizar en lo que decía mi compañera Andrea sobre lo que contenían estas aguas, el bromacil es un compuesto orgánico que es comúnmente conocido como un herbicida. Este se utiliza para controlar las malezas en zonas que aún no han sido cultivadas, ya que mata las malezas antes de que crezcan. Y también para eliminar de forma selectiva malas hierbas que están presentes en los cultivos de la piña y algunos cítricos. Y este agroquímico fue prohibido en el país, como dijo mi compañera, en el año 2017 y está escrito en el decreto ejecutivo número 40.423, en el que especifica que
químico no puede ser exportado, importado, distribuido, etc. Y si esto pasa, puede haber una sanción. ¿Y por qué se prohibió este? Resulta que el bromacil tiene bueno, por sus características físico-químicas, tiene un alto potencial de contaminar los acuíferos. Y estos acuíferos pueden usarse para el suministro de agua potable. Y sumado a lo anterior, tiene un alto potencial de percolación, lo que significa que tiene la rapidez de moverse a través de los suelos y por ende contaminar las aguas subterráneas y superficiales. Y un poco de los efectos en la salud humana. Es moderadamente tóxico, sin embargo, si pensamos en los demás químicos, como mencionaba mi compañera, se volvería el agua muchísimo más tóxica para las personas y no existen estudios epidemiológicos ni de sus efectos a largo y corto plazo en seres humanos, pero se hicieron estudios en laboratorio con animales y les provocaron síntomas como vómitos, salivación, debilidad muscular, diarrea, dilatación en las pupilas oculares e irritación cutánea. Por lo que estos síntomas podrían presentarse en las personas. Bueno, meramente como desarrollo, esta lucha comenzó desde 2015, que fue cuando las autoridades tenían conocimiento de esta afectación por bromacil, pero fue hasta el 2018 que los ciudadanos se pudieron unir y formar un movimiento. Después sucedió que se decía que había un acuerdo de confidencialidad en donde no se había confirmado y se habían cuestionado que los datos sobre la calidad de agua para el consumo humano se habían escondido por 2 años y que los que tenían conocimiento de eso era el SICA y el SFE, que es el Servicio Fitosanitario del Estado. Entonces, lo que dijeron fue que se habían ocultado estos resultados. En cuanto al movimiento ambientalista, bueno, hablando un poco más actual, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, o conocida como la FECOM, es uno de los movimientos activos en el país, y ellos se definen como una plataforma a nivel nacional con 30 años de experiencia que aglutina organizaciones diversas que conjuntamente se desarrollan acciones en el campo de la defensa ambiental y la justicia social. Y bueno, ante la situación que mencionaron las compañeras anteriormente, el movimiento ambientalista FECOM se unió al movimiento de la población y estos tomaron posesión del distrito, el Parque Epital, el 19 de julio del 2018 para protestar en contra de la expansión piñera, porque los permisos se seguían dando. Y bueno, esta toma del parque y este movimiento el día 19 de julio tenía como objetivo pedirle a la municipalidad que no otorguen más permisos para la instalación de nuevas piñeras en todo el cantón sancarleño. Y como a modo de dato, se conoce que las plantaciones piñeras se expanden un 6% de manera anual. Y bueno, ese mismo año, en el 2018, cuando se da toda la situación de la infiltración de conocimientos de agua contaminada en el distrito de Epital, la FECOM anuncia que el país vive una verdadera emergencia sanitaria por la contaminación de aguas superficiales y de consumo humano.
Pese a eso, la expansión del monocultivo de la piña se da de manera descontrolada y acelerada. Y acá en la imagen derecha podemos ver el territorio nacional. Y acá hay como un estudio de comparación sobre la expansión piñera. Casi no se puede ver, pero aquí vamos a explicarlo. Los puntitos amarillos que se pueden ver es el territorio de siembra de piña durante el año 2000. Y bueno, los puntitos números rojos es la expansión piñera añadida a los puntos amarillos para el año 2015. Entonces, para el año 2015, todos los puntos amarillos y rojos estaban en funcionamiento. Y como se puede ver en el mapa, no sé si la compañera lo puede apuntar, la mayor concentración de puntitos rojos y amarillos están en la zona o en la provincia de Alajuela, pasando desde el cantón Sarapiquí hacia el cantón de San Carlos. Y con esto se puede ver reflejado que la expansión territorial piñera sí se da de forma anual, gradualmente, en un 6%. Y bueno, en cuanto a la solución del problema de Pital y su lucha social ambientalista, todavía para el año 2018 no se había solucionado absolutamente nada. Las entidades públicas estaban como echándose las culpas unos a otros y los otros a los otros, entonces nadie se hacía responsable. Para el año 2019, los pobladores volvieron a denunciar ante las autoridades correspondientes un cambio de color en la quebrada Pital. La quebrada Pital es una de las principales fuentes de captación para el agua potable que se distribuye entre las diferentes comunidades. Entonces, bueno, creo que ya por insistencia, en el año 2020, este año, de hecho, el 18 de enero, la Sala Constitucional, en sentencia del número 2019-000695, resolvió el recurso de amparo, ese numerote que está ahí, perdón, que es el recurso de amparo que ha venido mostrando la población de Pital, ¿verdad? Entonces, ¿qué solución fue que dio la Sala Constitucional? En el comunicado se decreta que obliga a las entidades públicas a crear un plan para remediar la contaminación del agua para consumo humano en las comunidades afectadas. Esta obligación se da por parte o con el argumento de la negligencia durante los años 2015 hasta el 2019, que prácticamente no hicieron nada. Pero dentro de este comunicado no se da como un apartado específico para sancionar a la compañía Piñera, que fue la responsable de causar riesgos y daños a la salud pública de ese distrito. Y como recomendaciones, bueno, en primera instancia, se recomienda que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía, tomen el control de la problemática y verifiquen los agroquímicos que son implementados y se realicen las debidas sanciones ante la utilización del bromacil, como lo explicaba mi compañera Gloriana, según el decreto que salió en la Gaceta. De igual forma, implementar un plan estratégico de medidas correctivas por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social y el EVAIS del distrito. Esto con el fin de contrarrestar las afectaciones en la salud de la población y además de interceder para la aplicación del debido proceso para la recuperación de las nacientes, debido a que esas son las que abastecen el agua de consumo humano del distrito y que han sido contaminadas con los agroquímicos provenientes de las piñeras. Y como tercera recomendación, ante la evidencia del daño de la piñera,
en contra de la salud pública de Hospital de San Carlos, se propone que se multe y se dé una indemnización para cotizar las medidas correctivas en cuanto a lo que se refiere a cuerpos de agua, suelo y salud pública. Esto con el fin de que de verdad haya como algo que sancione, multe o les haga como pagar, por decirlo de algún modo, los efectos que ellos han causado tanto en la salud como en el agua y el suelo de este distrito. Y como conclusiones, logramos concretar que los movimientos ambientalistas lo que pretenden es crear sensibilidad y conciencia ambiental en nuestro país y es sumamente necesaria para poder preservar los recursos. Pero, sin embargo, la lucha de Hospital de San Carlos aún sigue porque luego de 5 años no hay una respuesta concreta para la población. No, a pesar de que se supone que el 18 de enero de este año se dio una resolución, no es como que las entidades hagan caso o de verdad sancionen a ¿cómo se llama? A las personas bueno, en este caso a la empresa que contamina las aguas. Y también que el agroquímico bromacil presente en los mantos de agua puede implicar consecuencias en la salud de la población y al medio ambiente. Muchas gracias. Y aquí está la bibliografía consultada. Eso, gracias, gracias chicas, chicos. Bueno, ese es un tema gruesísimo. Vieran que, bueno, y ahora con el tema de la pandemia se evidencia aún mucho más la carencia de controles que hay en estas actividades. Ahora se evidenció mucho el tema de contratación, de condiciones laborales, de protocolos, etcétera. Entonces, esto, bueno, hay que seguir dando la lucha porque es un tema bastante serio, por supuesto, en salud pública, súper impactante. El solo hecho de encontrar compuestos agroquímicos en acuíferos quiere decir que el daño es sumamente grande. Y tampoco, bueno, no sé, que habrán estudios de cuánto dura o la persistencia de estos químicos en esos mantos acuíferos. Estamos hablando de agua para consumo humano. Espero, tengo la confianza de que la presión sea constante y se logre algo, porque es una vergüenza para el país también vendernos como país ecoturístico y por otra parte el impacto que causa la piña. Aquí en Punta Arenas tenemos Banacol, que tiene buenas extensiones de piña y colindan con los manglares de Punta Arenas. Y el impacto, por supuesto, en agroquímicos y en sedimentación ha sido enorme. Y año con año se van comiendo manglar. Entonces, bueno, a veces da indignación, pero hay que seguir la lucha. Si quieres, me das el control para pasarle también al siguiente grupo. Ya, profe, ya lo sí. Ok, gracias. El grupo 3. Chicos del Profe, grupo. me lo ponía a mí, perdón, lo siento. Claro. Vamos a ver, Valerie. Adelante. Ahí están viendo la presentación. Yo la veo. Sí. Ok. Sí, vale. Listo, gracias. Sí, vale.
Bueno, buenas noches. A nosotros nos corresponde el Foro de Maus por una agricultura sostenible en la vertiente norte del Caribe. Bueno, nosotros inicialmente vamos a hacer una descripción de lo que es el foro, los objetivos, y traemos dos ejemplos, que uno es de los agroquímicos más utilizados en estas plantaciones, y otro es de la finca de Dos Ríos, que queda en Guásimo, y la problemática que presenta. Y bueno, esta iniciativa tiene como finalidad una producción bananera más sostenible. Entonces ellos, mediante diversas estrategias como las denuncias, las marchas, acciones de intervención, y bueno, en fin, múltiples técnicas que ayudan a mejorar las condiciones de la situación bananera del país. Este foro surge debido a que en Costa Rica la exportación de banano es una fuente muy importante de divisas. Pero la producción tiene bastantes repercusiones a nivel país, tanto ambientales como sociales. Entonces, en la página del foro se mencionan que entre 1987 y 1994 en Costa Rica se duplicó la producción bananera, donde se pasó de 25.000 a 50.000 hectáreas, o sea, prácticamente el doble. Y a partir de eso comenzaron a surgir muchas problemáticas. Entonces, por parte de la Iglesia Católica de Limón se emitió lo que fue la llamada Carta de Expansión Bananera Incontrolada, donde se denunciaba estos problemas como una situación intolerable por parte de la comunidad. Y bueno, a partir de esta denuncia se dieron unión de diversas instituciones y se fundó lo que ahorita es el Foro Maus. Bueno, esa va a ser una red de defensa de derechos humanos y ambientales que se vean afectados por la producción bananera. Por lo tanto, cabe dentro de la descripción de una organización ambientalista. Y bueno, esta cuenta con diversos objetivos que son basados en la ecología, en los derechos humanos y en la coordinación. Bueno, estos se ven muy relacionados con los ejes que se mencionan en la lectura del movimiento ambientalista costarricense. Bueno, por cuestiones de agotamiento de recursos, afectaciones de entornos paisajísticos y afecciones a la salud. De igual manera, los objetivos de los derechos humanos son un punto muy importante porque busca la libertad de organización de los trabajadores y que decidan las maneras competentes para su trabajo, así como defender los derechos y velar por la seguridad y la salud de los mismos. Bueno, estos son los objetivos específicos. Y bueno, en cuanto a la problemática ambiental, al ser un monocultivo, va a requerir de un elevado uso de agroquímicos que evidentemente van a provocar repercusiones a nivel ambiental y también a los trabajadores que no cuenten con el equipo requerido para su seguridad. Tampoco se cumplen con las leyes que protegen al trabajador de manera satisfactoria y se violentan sus derechos, al igual que, bueno, la vida de estas personas que trabajan y residen prácticamente en esta producción bananera se va a ver influida por muchas circunstancias que van a tener serias consecuencias como el alcoholismo, la violencia, bueno, entre otras semejantes. Bueno, también es importante que en la época de los 90 esta producción bananera llegó a la tala de importantes bosques primarios y secundarios. Y bueno, entonces este foro busca mediante demandas y propuestas que se asegure el cumplimiento de las leyes y convenios y también orientar a las producciones bananeras para que tomen un enfoque más sostenible. Y recopilando todo lo anterior, se establecen normativas mínimas, normativas mínimas socioambientales para la producción bananera, con las que se deben cumplir, siempre orientadas a un cambio para una producción más sostenible y la conservación también de la producción de estos, porque es económicamente importante. Y se debe también optar siempre por el respeto medioambiental y el respeto a la salud. Y bueno, esta regulación se lleva a cabo mediante normativas sociales fundamentales, normativas ambientales y verificación de estas, que bueno, son bastantes artículos, entonces se los vamos a adjuntar en la bibliografía para que los puedan leer con más detenimiento. Bueno, y con los impactos sociales y ambientales que hay en esta producción bananera, se encuentra que en lo social están las problemáticas laborales
por lo que, digamos, ahí no hay como una estabilidad laboral, por lo que las personas tienen que estar migrando de una finca a otra y todo lo demás. Las grandes, los empresarios, digamos, ellos lo que hacen es contratar personas que em, contraten a esas personas indocumentadas, entonces se da mucho de eso y nada más les hacen contratos por 90 días, eso para no darles todos los beneficios que ellos tienen, los derechos, que son vacaciones, aguinaldo, seguridad social y otras. También, ellos, como les decía, contratan a estas personas, entonces se lavan las manos, por así decirlo, contratan a estas personas para evadir sus responsabilidades. También hay problemáticas con las organizaciones como de los trabajadores que se organizan para no, perdón, que se organizan para lo que es velar por sus derechos, entonces ellos los tachan estos contratistas con otras personas. Entonces, los mandan, como dicen ellos, a la lista negra, entonces los despiden y ninguno de los demás los vuelven a contratar. Entonces, también tienen problemas con eso, que no pueden decir ni hacer nada porque les pasa eso. Entonces, también habían testimonios de que decían que a las personas ilegales no les daban viviendas. Entonces ellos les pagaban a los que sí estaban ahí legalmente para que los dejaran ahí dormir. También hay esta problemática con los campesinos porque los están como desalojando o los presionan a vender las tierras, los amenazan y lo que ocurre es que les contaminan sus pequeñas producciones y el agua que utilizan para el consumo humano y para el ganado. También las poblaciones indígenas se han visto afectadas porque, como ellos dicen, se basan su existencia en el uso natural de la tierra, entonces esta producción ganadera está afectando su estadía en esas tierras, entonces también los presionan para que desalojen. También hay discriminación contra la mujer, se ve una diferencia salarial con la de los hombres, a ellas les pagan menos haciendo el mismo trabajo, tampoco tienen beneficios como si llegaran a quedar embarazadas, no les hacen pruebas de sangre para ver cuánta cantidad de tóxicos tienen, por así decirlo, porque ellas son las que lavan la ropa y las que ellas mismas los echan. Entonces, estas problemáticas han dado bosques desaparecidos, paisajes envenenados, los desechos sólidos, ríos y fuentes de agua y suelos afectados que a largo plazo van a tener un cambio climático. Entonces, los daños en Costa Rica básicamente son como en la exportación, eso que mencionaba acá, de que ellos no hacen un intento para tener una producción sana, ya no hacen ni siquiera esfuerzos porque están como dependiendo de las personas a las que se la exportan. Ellos ni siquiera, digamos, han tratado, pero no aceptan porque les va a costar más o les dicen que los bananos van a tener como unas manchitas o no sé qué y ellos simplemente no aceptan, no quieren. Entonces esto ha hecho que las fincas caigan en un estado de endeudamiento y baja productividad. Entonces esas son algunas de las críticas que les han hecho. Siguiente. Entonces esas son algunas propuestas en la ecología que es básicamente apoyar la producción orgánica, que no se siga violando el ambiente con la explotación del monocultivo, desarrollar y participar en programas de formación para el tema de, como decir, educación ambiental en esa producción y con los derechos humanos de
que haya una libertad de organización para que puedan luchar por sus derechos, que dejen en paz a los indígenas y campesinos. Y sí, básicamente sería eso siguiente. En coordinación, desarrollar acciones con organizaciones nacionales e internacionales, buscando siempre el respeto por la ecología, los derechos humanos relacionados con la producción bananera. Y ellos lo que más quieren es como esa producción orgánica, porque los pequeños productores y los indígenas tienen experiencia en la agricultura orgánica. Entonces ellos conocen, por ejemplo, más de 200 plantas que sirven como plaguicidas naturales y protegen las plantas sin causar daños. Entonces, también se dice que una producción orgánica no solamente es producir sin químicos, sino respetar con mucha paciencia lo que la naturaleza enseña, y en la cual no hay monocultivos y sino combinación de plantas diferentes, y en Costa Rica eso se le llaman huertos tropicales. Bien. Bueno, el paraquat fue uno de los químicos que más se utilizaron o se utiliza todavía en Costa Rica, según lo que pude investigar. Es un herbicida, un agroquímico utilizado en el país todavía, como anteriormente lo dije, y es responsable de la mayoría de casos de intoxicación. Estas intoxicaciones están vinculadas al suicidio. Lo han utilizado mucho en la zona de Limón para el suicidio y en la zona de Talamanca también. Es utilizado en empresas transnacionales para el cultivo de banano, piña y cítricos, y en las empresas nacionales o pequeños agricultores en cultivos de café, caña, azúcar y helechos. Siguiente. Bueno, esas son algunas de las características fisioquímicas. Les voy a dejar ahí para que las tengan, para que las revisen más tarde. Y algo muy importante es la prevalencia que tienen en el suelo. Pueden durar desde 16 meses hasta los 13 años, independientemente del campo. Y en el agua pueden variar de 13 horas a 23 semanas. Y su toxicidad se le conoce como la docena suicida, que están las 12 pesticidas más peligrosas. Siguiente. Bueno, en los efectos de la salud, el paraquat es muy tóxico, como anteriormente se vio, y produce una toxicidad aguda y crónica. Sin embargo, en los efectos en el medio ambiente, actualmente es tóxico para muchas especies acuáticas y tiene efectos muy nocivos para los embriotóxicos de los anfibios. Siguiente. Bueno, en el uso de paraquat en Costa Rica, en 1996, causó el 57,5% de las intoxicaciones laborales en el país, y en el 97 causó 191 casos de paraquat sobre un total de 827 en lo que es la región de Limón de envenenamiento. Y en la exposición del paraquat en operarios con bomba a fumigar, como lo pueden ver en la imagen, ella se expone a problemas dérmicos, que es en la piel, respiratorios, internos. También hay una relación interna y externa y sistemáticos. Siguiente. En lo que son envenenamientos fatales no intencionales, que según los que defendían paraquat, decían que los ataques de intoxicación ocurrían después de una exposición laboral paraquat, no eran como, no se debía como directamente a este químico, y tampoco las evidencias que se daban en problemas de pulmones y los daños de riñón y hígado. Para finalizar con las alternativas del uso paraquat, se dan estas: el deshierde térmico, el deshierde mecánico, esto es con el machete o motoguaraña, el uso de coberturas naturales, o sea, taparlas que ya han estado expuestas con otro tipo de césped que sea
adecuado y manejar bastante lo que son como sombras, digamos, no tanta exposición al sol para que haya como un regeneramiento. Siguiente. Bueno, como último tema, traemos la exposición de una denuncia, un ejemplo de lo que realiza el foro Emaús, que sería el caso de la finca bananera Dos Ríos, ubicada en San Rosa de Guásimo, provincia de Limón, que inicia con esta frase: según tenemos conocimientos por parte de los y las trabajadoras de esta empresa productora de banano, y a la luz de los documentos expuestos por ellos mismos, en esta finca se vienen verificando una serie de violaciones a los derechos laborales e irrespetos a la seguridad social por parte de los propietarios y administradores. Siguiente. Ok, ¿qué sucedió? Atropellos y arbitrariedades, abusos e irrespetos a la legalidad y, en definitiva, violación de los derechos humanos. Entonces, los trabajadores, ellos cansados de tanta penuria, optan por lo que es la huelga, y el patronal se comprometió a atender sus reclamos, cuestión que se incumplió y ocasionó el enojo de los trabajadores, y se reclaman cuestiones que por ley deberían cumplir y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberían de estar cumpliendo. Y se debería de velar por los pagos de vacaciones, incapacidad, liquidaciones, ahorro obligatorio, aguinaldo y un preaviso de despido, cosa que no sucedió en esta finca. Siguiente. Y como respuesta, a partir de lo que fue la huelga de los trabajadores, la empresa llama a una jueza y luego una inspección declaró huelga ilegal por 4 días de ausencia, y ahorrándose así el pago de los preavisos. Entonces, a partir de la declaración de la ilegalidad de la huelga, se crea el despido masivo de todos los trabajadores y en especial a los que manifestaron más claramente su reclamo de las injusticias sufridas. Siguiente. Entonces, el foro Emaús se refiere a lo que es el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica con la siguiente pregunta: ¿es posible que reclamar derechos que el Código de Trabajo y la Constitución consagra tenga por castigo el despido inmediato? Y es acá donde sufren consecuencias de dificultad para encontrar trabajo en otras fincas, y Emaús se refiere a este despido masivo como una burla prepotente de los derechos laborales y se pide respetuosamente y con la firmeza que con la búsqueda de la honestidad, la justicia y el trabajo en apego a las leyes nacionales e internacionales y con gran amor a los trabajadores, buscar una respuesta inmediata a estas injusticias. Siguiente. Y el foro Emaús se refiere a esta finca a través de esta frase: tal vez los propietarios se escudan en sus poderosas relaciones políticas y especialmente sobre pobres y que están atemorizados por parte de la empresa. Y esto que sufren muchas organizaciones o muchas fincas o producciones agrícolas que dicen que hay empleo donde hay constantes despidos y liquidaciones cada 3 meses. Es injusto decir que se trabaja en armonía con el ambiente cuando se contaminan ríos, suelos y se mantiene el récord nacional de intoxicaciones por agrotóxicos. Es injusto. Siguiente. Entonces, como para ir finalizando, fue una lucha exitosa. Gracias a la presión nacional e internacional, varias huelgas de los trabajadores, cierres de calles en Limón, gracias al foro Emaús que hizo presión y a la patronal social de Limón, se consiguieron lograr estos puntos: reinstalar a los trabajadores despedidos, pagar
a las y los trabajadores un pago de emergencia por las pérdidas económicas durante el tiempo del despido injusto y depositar ante un juez por parte de los dueños una cantidad específica de dinero que cubra el pago de los derechos anteriores a los trabajadores y en el caso de quiebra o incumplimiento de lo dicho anteriormente. Y el Foro Emaús, al final, felicita a los y las trabajadoras valientes. Siguiente. Bueno, para finalizar tenemos esta frase de Jared Diamond que dice que puesto que somos la causa de nuestros problemas medioambientales, somos nosotros quienes los controlamos y por tanto podemos elegir entre seguir causándolos o empezar a poner remedio. Y bueno, esta organización nos demuestra cómo mediante luchas y esfuerzos que intenten controlar y, a ver cómo le digo, ya se me fue la idea, pero siempre se busca como un desarrollo sustentable entre la producción bananera, ya que eso tiene una importancia económica muy grande, pero también es importante el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas que trabajan ahí, ya que estas se ven muy expuestas a todas las problemáticas que lleva esto. Y muchas Gracias, chicos, excelente. Este tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, no solamente en Costa Rica, en otros países se da. En Chile, por ejemplo, hay un tema bastante complicado con los cultivos de aguacate extensivamente. Eso deja sin agua a muchas comunidades. O sea, la bronca en Chile es el aguacate. Bueno, una de las principales broncas es el aguacate. Y aquí, por supuesto, sí, nosotros constatamos frecuentemente cuando vamos a hacer inspección de condiciones sanitarias a estos cultivos de piña, no se cumple, por ejemplo, es obligatorio hacer periódicamente exámenes de colinesterasa eritrocítica en la sangre. Ese es un indicador para ver si hay intoxicación por plaguicidas. Y por supuesto, a muchos trabajadores que se han intoxicado o tienen síntomas de intoxicación, pues se les amenaza con despedirlos, especialmente porque son trabajadores indocumentados, trabajadores que no tienen estudios, ¿verdad? Y ocupan ese trabajo. Entonces, sí hay muchas Profe, situaciones. bueno, en un reportaje que vi por internet sobre que en Talamanca fue que la Federación de Mujeres Indígenas de Talamanca señalaba que el Ministerio de Agricultura y respetaba la voluntad de la comunidad indígena para permitir la venta del veneno del paraquat. Perdón, porque había varios suicidios entre jóvenes de 12 a 14 años y que todavía lo seguían comercializando. Eso fue en el 2014. Sí, sí, y como ustedes decían, hay una lista de agroquímicos que están prohibidos en muchos países. Aquí todavía se permite su uso. Bueno, no sé, ahí hay mucha tela política, por supuesto. Recuerden que esto mueve divisas, esto mueve también el tema de exportaciones. Hay mucha presión política arriba. Pero creo que el año pasado se empezó a presionar más al Ministerio de Salud por la autorización en el uso de ciertos productos químicos. Y como les digo, eso es lo valioso de este tipo de movimientos y luchas que se están dando, ¿verdad? Porque sí es exagerado a veces los abusos. No sé si han ido, espero que vayan de gira, o no sé si han ido a Talamanca. Las áreas de producción bananera, pues es como igual en la piña, son pueblitos metidos en las plantaciones de banano. El riego de pesticidas pues se hace vía aérea, todo cae en las escuelas, en las casas. Todavía hay mucho pozo artesanal, ¿verdad? No es un pozo sellado adecuadamente, entonces cuando llueve
toda el agua se mete dentro de los pozos. Hay muchos problemas sanitarios todavía. Entonces es un tema bastante, queda de qué hablar y que seguir luchando. Profe, nosotros estábamos viendo ayer en una clase sobre las medidas que toma la producción cafetalera. Y bueno, en realidad el café es muy importante en Costa Rica para exportar y todas esas cosas. Porque si la producción bananera es igual de importante, las instituciones no tienen el mismo interés. Sí, buena pregunta. Hace unos meses escuchaba por la radio unos comerciales de, ¿cómo se llama esta gente de banano? Hay un consorcio de bananeras ahí en la Atlántico, que ellos, bueno, se están organizando para mejorar el cultivo y proteger a sus trabajadores. Espero que sea así. Toda la razón. Bueno, el café ahora fue declarado símbolo nacional. Ahí está un programa que es NAMAS para lo que es cambio climático con el café, y está en ganadería también, NAMAS ganadería para emisiones de metano. Sí, sería interesante averiguar más, o sea, si hay controles más, o ha habido un avance en los cultivos de banano, ¿verdad? No tiene el mismo nivel de importancia como lo tenía en la década de los 90s, 80s y 90s, porque ahora hay otros cultivos de más peso, la piña, la palma, las plantaciones forestales también están ganando terreno sobre el banano. Pero nuestro mercado principal de consumo de banano es Europa. Ustedes han visto, los europeos son sumamente estrictos, y incluso con el tema de agroquímicos también. Ellos hacen estudios al producto de banano que se va para Europa. Por supuesto, el banano pintadito es el que se queda aquí para consumo local. Pero sí, sería interesante analizar un poquito más qué controles tiene el sector bananero o qué nuevas innovaciones ha desarrollado. O sea, yo como les digo, en una gira que tuvimos a Talamanca, yo quedé impactado por las condiciones. Ahí espero que haya habido solo un poco más de avance en eso. Pero sí, excelente, chicos, gracias por la presentación. No sé si está el grupo 4 listo. Sí, regálame un toquecito propio porque un compañero tiene dificultades con el internet. Pero igual si me regala la opción para compartir pantalla, por favor. Claro. Listo, Gabriel. Ok, ahí que están viendo. Ahí veo nada más es ponerlo en modo presentación. Ok, ya vimos algunos ejemplos a nivel nacional. Vamos a ver 2 ejemplos a nivel internacional, para que vean que el asunto está presente en todos los países. Ahí lo ven completo. Sí. Bueno, buenas noches, profesor, compañeros y compañeras. A mi grupo y a mí les vamos a hablar sobre el río Citarum en Indonesia, el cual es una lucha contra las grandes textileras. Siguiente. Siguiente. Bueno, introduciendo en el tema, este es el río más largo y caudaloso
del oeste de Java, Indonesia. Y cabe recalcar que es el río más contaminado del planeta. Esto porque la mayoría de la población vive a orillas del río y no cuentan con el sistema de recolección de residuos sólidos ni tampoco con un alcantarillado sanitario. Entonces ellos todo lo depositan, lo tiran ahí al río, los residuos orgánicos, sólidos, las aguas negras y grises. En años anteriores, ellos usaban este río para la pesca, se dedicaban a eso. Ahora a ellos les sale más factible recoger basura. Ellos entran ahí al río a ver si pueden luego vender algo. Y también ellos usan las aguas de este río para lavar, para consumo. E incluso hay fotos donde ellos están lavándose los dientes aquí. Siguiente. Bueno, y la mayor contaminación inició a finales de los años 80 con una rápida industrialización. Hay alrededor de 2.000 industrias a lo largo de este río, cerca. Y la mayoría, como 500, son textileras. Siguientes. Estas fábricas textiles vierten sus aguas residuales no tratadas directamente al río. Y cabe recalcar que el gobierno les dio permiso de arrojarlas ahí si ellos no vertían algunos químicos, pero igual todos los químicos y todo va ahí y no tienen ningún control. Siguiente. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre el accionar que se ha tratado de realizar en esta zona para mitigar un poco la contaminación del río Citarum. Siguiente. Ajá. Ok, entre las principales organizaciones que han actuado se encuentra Greenpeace, que tiene una campaña muy importante a nivel mundial en la que promueve que la industria textilera sea ecológica y sostenible, evitando el uso de materiales que dañen y deterioren el ambiente. Y de hecho que han tratado de atacar a muchas marcas famosas por lo mismo, porque están utilizando materiales que realmente, o sea, han dañado muy fuertemente. Y Tailandia es uno de los principales países que por lo general producen la ropa o la hacen y después ya luego se mandan a Estados Unidos para que sean etiquetados y ya. Entonces todo el proceso se lleva a cabo ahí y las consecuencias quedan ahí, ¿verdad? Siguiente. Otra es un proyecto que se realizó en Bali, en la isla de Bali, un proyecto que lo realizaron entre dos hermanas, se llama Buy Plastic Back, y su principal función es recoger basura en lo que sería la isla, en las playas principalmente, y con este proyecto se ha logrado que en este lugar se prohíba lo que son las bolsas plásticas, las pajillas y el poliestireno. Siguiente. Después, las acciones que ha tomado el gobierno de Indonesia, según el presidente, prevé que para que la contaminación disminuya en el país se va a tardar entre 7 y 8 años aproximadamente, y las estrategias que se han querido implementar consideran que pueden reducir un 30% de los desechos y un 70% de los residuos que se encuentran en los océanos. Y entre las estrategias tenemos, bueno, cambiar las conductas, ¿verdad? Claramente. Después, reducir las fugas provenientes de las actividades terrestres, así como las fugas provenientes de las actividades marinas, reformar las regularidades, endurecer la aplicación de las leyes y aumentar los medios financieros, así como invertir en I+D, que es investigación más desarrollo. Siguiente. Y luego está esta otra fundación que es sumamente importante porque se encarga de preservar el agua a nivel mundial, Race for Water, y entre las labores que más han implementado es trabajar con las municipalidades, más que todo de esta zona, para que se pueda dar un mejor tratamiento de los residuos sólidos y líquidos. Y entre las principales acciones, como bien acabo de mencionar,
está el limpiar con regularidad ciertas áreas del país, y también se han invertido en sistemas de recogida y gestión de residuos. Y otra cosa que están implementando o tratan de estudiar es cómo aplicar un impuesto aplicado al plástico para que las empresas se vean de cierta manera como obligadas a implementar un desarrollo más sostenible. Y otro programa como para incentivar a la población a que cambie su conducta ambiental y separe sus residuos de los valorizables y no valorizables es Waste for Change y Eco Valley Recycling, que básicamente es, o sea, las personas van y, bueno, seleccionan sus residuos y los valorizables van y los dejan en un depósito y a cambio se les da dinero. Entonces, eso como que ha incentivado a que la población coopere con el cuidado del medio ambiente. Siguiente. Ok, como parte de la situación actual, les voy a explicar un poco cómo se crearon políticas y el porqué de estas. La organización ambiental Greenpeace creó una asociación con los miembros de la comunidad de Citarum para demostrar las distintas repercusiones que se ha creado en el cauce del río a lo largo de todos los años debido a las industrias textiles de las zonas. A partir de este punto, esta organización toma acción con iniciativas políticas económicas de difusión de este tema. Como previamente lo había explicado mi compañera, más que todo enfocándose exponiendo las marcas de ropa muy famosas, muy reconocidas a nivel internacional, para que ellas evidenciaran el daño que estos estaban creando en este país. A lo largo de todo este tiempo se crea el compromiso Detox, con el que se pretende prohibir el vertido de aguas residuales sin ningún tratamiento previo a los distintos medios acuáticos, principalmente al cauce del río de la comunidad de Citarum. A pesar de todas las interferencias que hubo para que se crearan estas políticas, en la unión con la coalición en contra de los residuos, lograron que se concretara una ley donde en se estipulara que la ilegalidad de depositar aguas residuales en distintos cuerpos de agua, esto en un lapso de tiempo del 2015 al 2017. En el 2018, la presidencia impulsó la creación de un proyecto para rehabilitar el afluente de este agua. De igual manera, como previamente también lo mencionó la compañera, el gobierno de Indonesia anunció el proyecto de reducir un 30% los residuos sólidos y un 70% de la presencia de estos aproximadamente al 2025. Como pueden ver, ahí hubo un momento en que se presentó la intervención militar. Polo menciona en el 2018 que hubo una intervención militar que se dio en esta zona con el fin de posibles cambios en esta área para reducir la contaminación que afecta a este cuerpo de agua, tanto en contaminación por residuos sólidos como por aguas residuales sin previo tratamiento. Entre los factores más influyentes, el doctor Sudarna, en el 2018 menciona que es la concientización ambiental de los habitantes de esta zona y la disposición política para generar un mayor apoyo en estos temas, ya que en esta área se ha visto muy marginalizada en aspectos como servicios de recolección de residuos y tratamiento de aguas residuales. A pesar de todos los planes que ha tenido el gobierno, no se ha hecho mucho que digamos. Se han creado incentivos en el reciclaje por medio de educación ambiental, creando concientización sobre el provecho de los que les pueden aportar en distintos aspectos económicos y materiales físicos que pueden generar la reutilización y el reciclaje de los residuos valorizables, que hasta el momento los miembros de la comunidad los consideran basura. Y como mencionaba anteriormente, a pesar de todas estas acciones que ha tenido el gobierno y organizaciones, por el gran daño que se ha generado por un largo tiempo a este río, se considera de que todas estas acciones que en este momento se están generando
son simplemente para evadir las responsabilidades de los mayores causores de esto. Bueno, y a modo de conclusiones, se puede concluir que una mala gestión y malas decisiones por parte de los gobiernos pueden tener impactos negativos tanto a nivel ambiente como a nivel salud de la población. Ya que en los años 80, como se mencionó anteriormente, el gobierno les dio permiso a las industrias de vertir sus desechos en el río. Por otra parte, se tiene que las organizaciones pro ambiente son de gran importancia a nivel mundial. Como se observó a lo largo de la exposición, las organizaciones insistieron en que se detuviera el vertido de estos desechos al río, y llevando ya al gobierno a tomar decisiones contra las industrias, creando educación ambiental en la población, creando un poco más de conciencia y logrando, tal vez no un cambio, pero ya empezando ahí a sembrar un tipo de semilla, por decirlo así, para en algún momento se pueda cambiar eso. Y listo. Muchas gracias. Gracias, chicos, excelente. Sí, de hecho, en los últimos años la presión internacional ha ido aumentando. El poder también político que ejercen organizaciones como Greenpeace ha hecho que las grandes corporaciones de ropa también por un tema de publicidad exijan o sean más exigentes con los productores textiles. Y bueno, afortunadamente pues ya se está tratando de obligar a estas empresas que no tenían ningún sistema de tratamiento de aguas residuales a que por lo menos tengan tratamiento primario y secundario, y a utilizar tintes naturales o tintes sintéticos, pero con menos contaminantes como metales pesados. Lamentablemente, o sea, yo hasta hace poco conocí la situación de ese lugar. Lo conocí en el sentido de que había visto un documental, luego me puse a averiguar más y es increíblemente indignante la condición en la que están todas estas poblaciones, y el gobierno, por atraer inversión extranjera, darles facilidades que al final vinieron a afectar la salud pública de miles de personas. Pero de ahí radica la importancia de estas presiones que se hacen a nivel internacional. Exacto, gracias, chicos. Si gustan, el último grupito. Yo voy a compartir, profe. Ok. Mientras se alistan 10 segunditos para sacar este gato, porque ya está desesperado. ¿Ahí lo ven todos? Sí, Ali, ahora sí. Listo, chicos, adelante. Bueno, buenas tardes. Buenas noches casi ya. Sí. A nosotros nos corresponde hablar sobre los vertidos mineros tóxicos que fueron sepultados en la región de Acamarco, en lo que es la minería de Gerais, en Brasil, en el año 2015.
Siguiente. Para explicar un poco sobre... Atrás. Ali. Ahora sí, para explicar un poco lo que sucedió en fue que en el año 2015 se rompieron 2 diques llenos de residuos tóxicos, en los que, para ser exactos, eran 44 millones de metros cúbicos que lograron acabar con la vida de 19 personas y con la historia de más de 300 familias. Además de que el 80% del ecosistema de la quinta mayor cuenca hidrográfica de Brasil. Siguiente. Bueno, sí, aquí para presentarles la imagen de cómo quedó el pueblo de Samarco. Bueno, el pueblo ya te digo, sí, de Bento Rodríguez, así se llamaba el pueblo, en la ciudad de Samarco. En esta se dieron la ruptura de los 2 diques con lodo tóxico, que eran producto de una empresa de Vale y BHP. En esta, 2 diques de contención fueron rotos así por accidente, y el lodo liberado sepultó el poblado de Bento Rodríguez, donde vivían alrededor de 600 personas, a poco más de 20 kilómetros de la ciudad de Mariana y a 120 de Belo Horizonte, que es la capital del estado. Para hablar un poco sobre esto, se trata de una tragedia social y ambiental que fue provocada por estas minas. La Vale en esta tuvo una experiencia, bueno, un acontecimiento que fue considerablemente negativo para esta ciudad, porque esta concentración de tóxicos poseían hierros, poseían manganeso, aluminio, y estos poseen una toxicidad sumamente alta en comparación a otros tóxicos, por lo cual las consecuencias fueron aún peores. Además, este problema se dio por la irresponsabilidad de las empresas, quienes aseguraban que éstas se mantenían monitoreando los problemas, además de que en esta no se atendieron las advertencias que poseía la Secretaría de Medio Ambiente sobre lo que era esta fragilidad del dique. Además, estos trabajaban sin haber obtenido una renovación de su licencia ambiental y no disponían de un plan de contingencia y de prevención de riesgos actualizado. Y así fue como el 5 de noviembre del 2015 se cumplieron todos los pronósticos que ya se habían mencionado anteriormente. A modo de consecuencias, ya hablamos de que hubieron más de 300 familias afectadas, hubieron 800,000 habitantes que sufrieron de calamidades públicas, además que estos al realizar un traslado, bueno, de los pocos que quedaron vivos en esta ciudad, tuvieron que realizar un traslado a la ciudad de Mariana, que estaba a 20 kilómetros de Samarco, que era la ciudad como más cercana, por decirlo así. Estos recibieron muchísimos maltratos, se les veía como personas que estaban arrimadas, que les complicaban las situaciones a muchas de las otras personas porque no era que vivían en condiciones sumamente óptimas, y al darse una densidad de población más alta, las condiciones van a disminuir. Bueno, a causa de lo que acaba de mencionar el compañero Daniel, como lo dijo, las personas tuvieron que emigrar hacia a la población más cercana, que era la de Mariana. Como lo dijo, al principio fueron bien recibidos, pero como pasó el tiempo, ellos empezaron a protestar por sus derechos
y ya la población de esa ciudad la empezó a ver de mala manera, los empezaron a tratar mal como desempleados, mantenidos, entre otras cosas. Bueno, como dijo, también sufrieron afectaciones emocionales, ya que tuvieron que abandonar su pueblo, su tierra, sus costumbres, su estilo de vida y tener que adaptarse a una nueva forma de vida, que ellos mencionan que fue bueno, de las cosas que más les afectó, porque, bueno, aparte de que los ciudadanos los trataban de mala manera, había el precio de productos bases, ellos los encontraban muy caros, y como por ejemplo vieron ahí que que el tomate era algo que lo tenían que comprar muy caro y que era algo que ellos producían en su tierra. También a los niños en las escuelas se les trataba mal, se les hacía bullying, digamos, como se le dice ahora. Los trataban de patas chorreadas, y otras más. Siguiente. Esta, esta afectación tuvo riesgos a salud. Las personas que sufrieron este desastre, los sobrevivientes, quedaron atrapados con este lodo, tuvieron que pasar a un proceso de descontaminación, porque este lodo en la piel pudo haber producido quemaduras. Se vio en peces que la piel de los peces había sido como arrancada, entonces por esa parte tuvieron que pasar a ese proceso. Y en la afectación del recurso hídrico, al ser tanta la magnitud de la ola de lodo que cubrió todos estos poblados, fueron más de 280,000 personas que quedaron sin este recurso. El agua, como recurso vital que se tenía, al faltar esta agua, pudo haber afectado a las personas de manera por daños renales o por la deshidratación. Y en afectaciones al ambiente, tenemos que son muchas las afectaciones, ya que fue un área más de 850 kilómetros, lo que se excedió, eh, lo que recorrió esta ola de lodo hasta llegar al mar. Se dice que el río, se perdió un 80% del río, y al ser tanto el barro que estuvo dentro del cauce del río, el agua se volvió muy espesa y esto afectó de una manera crítica a la fauna y a la flora que habitaba en este río, y no solamente el río, sino a las orillas del río, a todo el hábitat en sí. Bueno, en cuanto a la afectación económica, siguiente, Ali. Bueno, hubo mucho desempleo en la zona, bueno, en el poblado que se vio más afectado, en el cual dependían de casi que un 100% de la minería. Y también en los poblados que estaban asentados a las orillas del río, ya que de la pesca, y era que aproximadamente el 80% de las familias dependían del río, por lo cual al quedar contaminado ya nadie les quería comprar el producto. La ganadería también fue otra afectada, ya que para la producción de ganado y toda la manipulación se ocupaban de una cantidad muy grande de agua potable, por lo cual las empresas se vieron muy afectadas y tuvieron que reducir en gran cantidad su producción,
y empezar a trabajar con un 30% de sus empleados. Sí. Bueno, y si nos da un poco de tiempo, aquí hay un pequeño video que hablan algunos testigos y personas que estuvieron presentes en la situación, en lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces dura solo como 2 minutos, entonces voy a ponerlo rápido. Wow. Y bueno, para las conclusiones, a nivel organizacional, como mencionaron mis compañeros, se dice que fue responsabilidad empresarial y estatal, por lo que mencionamos que hubo una negligencia por el silencio de las autoridades brasileñas y de los responsables de San Marco, ¿verdad? Debido a que no se atendieron las advertencias de la Secretaría de Medio Ambiente sobre la fragilidad del dique que contenía los residuos tóxicos de la minería, además de que trabajaban sin haber obtenido la renovación de la licencia ambiental y tampoco disponían de un plan de contingencia y de prevención de riesgos actualizado, como lo mencionó el compañero anteriormente. Es por esto que, bueno, hubo un movimiento que lo llamaban MAM, que era el Movimiento de Afectados por la Minería. Ellos mencionaban, ¿verdad?, que el problema de fondo es que son las propias minerías las que se encargan de los estudios que monitorean la situación real de las minas. Mencionaban que ellos contratan las empresas que realizan los estudios de impacto ambiental para presentarlas ante la Secretaría de Medio Ambiente y que puedan aceptarles los proyectos, ¿verdad? O sea, ahí estamos mencionando corrupción. Además de que se habla de posibles casos, bueno, sí, de corrupción, como mencionaba, porque se quedaban callados, digamos, el gobierno, los del Estado, ¿verdad? Los que deberían realmente hacerse responsables de la situación. Mencionaban que durante las elecciones del 2014, los 31 diputados que integraban la comisión de la Cámara de Diputados que discutía el código de minería en ese momento fueron financiados por las empresas mineras, o sea, ¿verdad? Ya entienden qué pasa ahí. Mencionaban que ellos sabían los riesgos, pero que no tienen ningún compromiso con las cuestiones ambientales y las comunidades. El resultado, según la MAM, el MAM, el movimiento, ¿verdad?, es que existe un descontrol de las políticas mineras y de los ritmos de extracción, de almacenamiento de los desechos y el traslado de minerales
ya que todos los controles los hacen las mismas empresas de la minería. Entonces, ahí está bien claro que eso está manipulado y que no hay una real responsabilidad de sus actos. Con los movimientos sociales, como mencioné anteriormente, y las necesidades de organización en luchas comunes y legitimación de los derechos a la salud y el ambiente sano, las personas, ¿verdad?, después de que pasaron por toda esta situación, echaban de menos pues su cotidianidad, el cocinar en sus hornos de leña, levantarse a las 4 de la mañana, ir a pescar. Todas esas personas querían pues volver a su tierra, a su lugar. Entonces, como mencioné, este movimiento protestaban por hacer valer sus derechos y que hubiera respuesta ante lo ocurrido, a lo que se menciona que después de 7 meses de lucha, bueno, consiguieron que les reubicaran en apartamentos de esta ciudad de Mariana, como mencionaba el compañero, que era pues la más próxima al poblado que sufrió de este desastre. Pero la reubicación definitiva a su tierra nuevamente estaba prevista para el 2019, pero muy pocos creían que eso se fuera a cumplir. No pude encontrar si realmente los volvieron a su tierra, así que no estoy segura, digamos, cómo resultó eso. Y además, tras estas luchas, se creó la Fundación Renova, que es una institución que está bajo el mando de las minerías Samarco, de Vale y de la BHP Billington, y tienen el fin de encargarse de las indemnizaciones y reparaciones de los afectados. Se decía que los que tienen una casa, pero la usaban como segunda residencia, recibían 3.000 euros. Los que, bueno, está en euros porque en la página que encontré era de España, entonces los mencionan en euros. Los que se quedaron sin su residencia principal, se les darían 6.000 euros, y a aquellos que perdieron a familiares se les da un total de 30.000. Las 300 familias reubicadas debían recibir un salario mensual de 350 euros por quedarse no solo sin su hogar, sino que se quedaron pues sin trabajo, que ellos tenían lo que era la agricultura y la pesca, ¿verdad? Y bueno, después de haber mencionado todo esto, podemos ver que este es un caso que compete a nuestra carrera, ¿verdad? Porque engloba todos estos aspectos que son importantes en la salud ambiental, el ambiente, la salud, la sociedad, la economía. Y que bueno, como se dice en nuestra carrera, se encarga de una acción circular, digamos como el de prever. Se pudo haber prevenido lo ocurrido, y si se hubiera tenido una buena organización de parte de las empresas dueñas de la minería, todo eso tal vez no hubiera ocurrido, ¿verdad? Se habría tenido que actuar, no se habría tenido que actuar así de forma lineal, o sea, resolverlo ya cuando había sucedido, sino que sí se pudo haber prevenido. Y bueno, quisiera también mencionar que a pesar de todo esto que ocurrió, me encontré una noticia que parece que pues no aprendieron la lección, ¿verdad? Porque en enero del 2019 volvió a ocurrir lo mismo que se rompió un dique, una represa, ¿verdad? Y otra vez los lodos cayeron sobre otra ciudad, pero esta vez fue en Brumadinho, no sé cómo se pronuncia eso, que es al sureste de Brasil. Y bueno, de nuevo esto estaba en manos de la misma empresa que controlaba, ¿verdad?, el accidente del 2015, la compañía Vale. Y se menciona que, según han confirmado algunos ingenieros y expertos, todas las presas que estaban en esta minería estaban pues en malas condiciones, que habían posibles riesgos y que podrían romperse en cualquier momento, y pues volvió a ocurrir. Además, la empresa no quería gastar el dinero necesario para restaurar estas construcciones. Pero bueno, para no alargar tanto el asunto, aquí les dejo el link en la presentación para que, por si quieren enterarse más de este nuevo suceso que ocurrió. Entonces, sí, eso sería, y muchas gracias. Gracias, chicos. Wow. Bueno, vean en la negligencia, todo la cadena de eventos que genera. Lamentablemente, pues Brasil es un país con una muy débil normativa ambiental, aunque tiene una de las mayores riquezas en el mundo, en la parte
minera, en la parte, bueno, recurso hídrico, forestal, etcétera, pues lamentablemente hay situaciones con empresas transnacionales, compra de favores, etcétera. El nivel de corrupción ahí es increíble. Vean lo que pasó con Obedrecht. No puedo pronunciar esta empresa. Pero bueno, es una empresa brasileña que ha comprado favores en muchos países latinoamericanos. Ahora hay un caso muy sonado en México. También una empresa brasileña que estuvo ligada con la carretera San Ramón en la administración de Laura Chinchilla por también sobornos a políticos. Y lamentablemente quienes tienen la de perder aquí son pueblos cercanos, pueblos de gente que se gana la vida a través de los recursos naturales, ¿verdad? La pesca, la agricultura, etcétera. Entonces sí, es un caso muy sonado y no sabía que había vuelto a pasar. Bueno, espero que esto también mueva más situaciones y más presión política e internacional. La semana pasada salió una noticia de que habían condenado a una empresa minera en Chile por daños ambientales. Es raro, pero bueno, es una buena noticia. Ok, si gustan me ponen como hospedador. Ajá. Ok, gracias chicos por permanecer. Nos tomó un poco más de tiempo de lo que pensé, pero son situaciones que nos llaman a ver la importancia del tema de movimientos ambientales y la complejidad de que se organicen las personas por temas así, ¿verdad? O sea, ustedes ya han visto, o sea, son muchos factores, muchos elementos que juegan. Tema político, tema económico, tema salud, tema ambiente, etc. Ok, vamos ya a dejarlo aquí para que descansen y para no hacerla muy, muy larga la grabación. Agradecerle a los grupos, excelente, ahí, bueno, buscaron bastante información y eso me alegra mucho. Y si no conocían las situaciones, pues ahí uno pues va viendo y va analizando toda esta serie de situaciones que pasan no solamente en Costa Rica, sino que a mayor o más complejidad en otros países, donde su política está orientada a desarrollo económico y no tanto ambiental. Panamá es un ejemplo que no hace mucho, nuestro país vecino, no hace mucho conformó el Ministerio de Ambiente. Nosotros ya llevamos años en esto. Y no hace mucho están empezando a darle tratamiento a las aguas residuales de Ciudad de Panamá. Por supuesto, tienen la ventaja de la parte económica, y un poquito más de celeridad en la parte política, lo que aquí sí nos ha afectado. Aquí duramos décadas para hacer un alcantarillado, pero bueno. Vamos a dejarlo aquí y para el otro viernes vamos a hablar un poquito sobre los actores sociales. El avance que les comenté no lo vamos a hacer para este viernes, sino para el próximo, el 2 de octubre. Entonces yo ahí les estaré recordando. Lo que sí es que hagan la lectura, hagan las 2 lecturas. Con base en esas 2 lecturas, pues vamos a estar hablando de actores sociales el otro viernes. Y si nos da tiempo, si nos da tiempo y ya esté mejor, vamos a hablar también un poquito sobre los roles y la teoría de los roles, ¿verdad? Que es importante también. Dudas, consultas, comentarios, ¿qué les pareció? Bueno, en lo personal me gustó estos temas
porque no sabía muchas problemáticas que habían pasado y que, bueno, como lo vimos en el último grupo que fue internacional y las nacionales, no sabía mucho sobre esos temas, la verdad. Gracias, Mónica. Sí, a mí también me pareció como impactante ver todos esos sucesos en otros países, que a veces nos quejamos de los que tenemos aquí en nuestro país, y a veces hay otros que están en peores circunstancias que nosotros. Chicos, y en esta carrera, ustedes van a ver, esto es la punta del iceberg. Sí, profe, de hecho que esas imágenes del río en Indonesia fueron traumatizantes. Yo le dije a las chiquillas, de hecho, que será que la gente como que no tiene conciencia o no se da cuenta de lo que está pasando ahí, porque hay una foto de un chaval ahí en el río lleno de basura, de residuos. ¿Será que ellos no se están tan acostumbrados, por decirlo así, que no se dan cuenta de la magnitud del problema? Recuerden cuando vimos modos de vida, condiciones de vida, estilos de vida. Esa es su condición de vida que ellos lamentablemente tienen que aceptar por el tema de la complejidad política y económica e histórica del país. Lamentablemente esas situaciones se dan y hay una lucha grande internacional por tratar de que esto cambie, pero cuesta demasiado. Les recomiendo que vean algunos documentales sobre el destino que tiene toda la chatarra y basura electrónica en África. Profe, disculpe, nosotros, bueno, el año pasado un profe de humanidades nos mostró un video de esa problemática en África. Es bastante rudo. Demasiado impactante, o sea, uno no se imagina las condiciones que tienen estas personas y es es su vida, eso es a lo que van a aspirar lamentablemente desde que nacen, a buscar cosas valorizables en esas montañas de chatarra electrónica. Y nosotros también generamos ese problema en general. Y así muchos casos. África me sorprende, o sea, es un continente tan rico. Ghana tiene riquezas enormes, Ghana es como para que fuera uno de los países más ricos del mundo, y Ghana tiene niveles de pobreza, de delincuencia, de esperanza de vida sumamente bajas. Por ejemplo, bueno, otro tema importante es la quema de bosque, de los bosques de Ghana para generar carbón para las parrillas. O sea, es algo que da cólera, es algo que no tiene sentido. ¿Profe? Sí. Pero eso será ¿por qué? ¿Por falta de educación o por malas gobernanzas? Tema de políticas, tema de poco control y también tema de oportunismo económico. Y lamentablemente generar carbón en Ghana es el principal medio de sustento de miles de familias que no tienen otra forma de vivir, no tienen educación, entonces talan bosque, generan el carbón y se lo venden a un intermediario que lo empaca y lo exporta a Europa. En Europa hay varias organizaciones que están luchando para identificar carbón vegetal de bosques tropicales. Son cosas que suceden, ¿verdad? Pero eso a nosotros nos incumbe totalmente porque las condiciones de esta gente que explota y que quema carbón son tremendamente insalubres, ¿verdad? Y hay mucha también presión internacional en esto. Pero bueno, ese es el interés de abrirnos un poco los ojos sobre lo que pasa tanto en Costa Rica como en el mundo. Chicos, muchas gracias por su tiempo. Voy a
bueno, vamos a ver, vamos a detener aquí la grabación y la estaré subiendo ahí en enlace de YouTube.